Cuando estamos preparando ese nido para recibir la llegada del ser más importante de nuestras vidas, también nacemos como padres e iniciamos una carrera juntos de altos y bajos, alegrías, miedos y mucho aprendizaje. Bienvenidos a Il Nido Padres, que en italiano significa el nido, o ese primer entorno donde inicias tu vida sintiéndote seguro. Hola, bienvenidos a un episodio más de Il Nido Padres. Hoy con un tema más de nuestros temas importantísimos, pero este tema muy bonito y muy sensible, porque quiero esta vez compartir con todos los padres la importancia de la fe. Vamos a hablar de esa fe desde el sentido del valor de la esperanza, de la creencia, del respeto a algo supremo. Pero para eso tenemos a una invitada muy especial que se conecta hoy con nosotros, Claudia Cadena, y que es especialista en estudios de teología y también estudios bíblicos. Así que Claudia, bienvenida, buenos días y gracias por acompañarnos en este episodio de Il Nido Padres. Edna, buenos días, gracias por invitarme. Ok, les cuento, Claudia no solamente ha hecho una maestría en estudios bíblicos y teología, que es muy importante saberlo, sino que también trabaja con un grupo de jóvenes directamente con su iglesia para motivar a todos estos jóvenes en actividades diferentes y promover lo que pudiéramos llamar la fe. Más adelante vamos a hablar sobre estas actividades, Claudia, que tú tienes, pero lo más importante es contarles a los papás qué es la fe, cómo es vista la fe y cómo podemos explicarles a nuestros niños qué sería la fe. Pues sí, la fe en términos simples es creer en algo que no podemos comprobar, en algo que a veces no vemos. Entonces la fe requiere dos elementos. Un elemento es intelectual y el otro elemento es de confianza. Cuando pensamos en algo intelectual es porque creemos que está allí algo, ¿cierto? Y confianza es porque decidimos tomar una decisión porque creemos que va a estar allí o que va a pasar. Siempre pongo el ejemplo de una silla. Vemos la silla, sabemos que podemos sentarnos, pero hasta que tomemos la decisión no se toma ese elemento de confianza. Cuando nos sentamos es que estamos confiando, por ejemplo, en que la silla nos va a sostener. Y así es la fe. Requiere los dos componentes, ¿cierto? Hay algo que creemos que puede ser verdad, pero luego tomamos una decisión. Y así es como se lo podemos explicar a los niños. ¿Y qué crees que serían algunas prácticas o cuáles serían las prácticas para empezar a practicar, a hacer, a vivir lo que es la fe en nuestros hogares? Porque es muy importante que esta fe sea transmitida desde los padres. Pero entonces, ¿con qué práctica les podemos enseñar a nuestros niños qué es la fe? Pues Edna, yo creo que todo comienza en la casa. Yo creo que en la medida que nuestros hijos vean el modelo en nosotros, la fe se va a ver algo natural para ellos, no se va a ver algo forzado o algo que hacemos un día a la semana o algo que hacemos con ciertas personas o cuando sentimos ciertas cosas. No, se vuelve algo natural, algo del día al día. Por ejemplo, la forma como tratamos a nuestro esposo o como tratamos a los vecinos o como le respondemos a nuestros hijos. La forma como tomamos decisiones, como a veces aprobamos o decimos que no a decisiones, ¿cierto? Entonces, en la medida que ellos vean que hace parte del día a día, ellos van a ver que es algo natural. Ahora, pueden haber prácticas como, por ejemplo, orar en familia, como, por ejemplo, hablar de problemas juntos, o ir a la iglesia, o ir al templo juntos, ¿cierto? Son prácticas que desde chiquitos, si ellos lo hacen con nosotros, lo van a ver natural. A veces como padres yo creo que, y me ha pasado a mí, que pensamos que otros lo pueden hacer mejor que nosotros. Por ejemplo, el colegio, por ejemplo, no sé, la universidad, o por ejemplo, si vamos a una iglesia, pensamos que los pastores o los sacerdotes o los profesores son los que le van a meter la fe a nuestros hijos porque pensamos que ellos están más capacitados. Pero yo creo que no es así. Yo creo que comienza en la casa. Como te digo, por ejemplo, cómo manejamos las relaciones, cómo si hay alguien que está sufriendo, cómo podemos orar por esa persona y mostrarle a nuestros hijos cómo oramos por otras personas, cómo por ejemplo podemos ayudar a otros, como por ejemplo, yo pongo un ejemplo simple, si estoy brava con mi esposo,
Bueno, ¿cómo lo perdono? Cómo nos podemos perdonar mutuamente o nos reconciliamos? En la medida que los hijos vean la practicalidad de la fe, de lo que creemos, va a crecer en el corazón de ellos de una forma natural. Claro, correcto lo que estás diciendo. Por eso es importante que esta fe nazca, esta idea desde la familia, que seamos todos practicando y haciendo, porque muchas veces lo hemos dicho aquí en el Nido Padres, y es la importancia de modelar. Una vez el niño ve al padre comprometido, tal vez orando o pidiéndole los mejores deseos a ese vecino nuestro o a esa persona que tal vez no está en una buena situación y vamos a pedir por esta persona para que todo lo que le esté pasando se solucione. Tú le estás dando el ejemplo a tu hijo de que tú tienes cierta emotividad y cierto contacto con esa persona, estás creando como ese vínculo de pensar en cosas buenas y desearle cosas buenas a nuestros semejantes. Entonces siempre es importante que el ejemplo sea nuestro primer pilar y, como quien dice, el cabezote que vamos a seguir todos. ¿Qué hacemos? Claudia, ¿cómo tú nos podrías explicar o explicarle a los padres cómo puedo introducir a nuestros hijos a las doctrinas? Porque queremos partir tal vez desde la crianza respetuosa, donde estamos hablando también de la libertad, ¿no? De esa libertad de que mi niño escogió hacer las cosas que nosotros hacemos en casa porque estamos siguiendo como un conjunto de valores. Pero cuando ya voy a hablarle de doctrina, de religión, ¿cómo hago yo para acercar a mi hijo a que tal vez quiera practicar nuestra doctrina sin imponérsela, ¿no? Porque cuando no la imponemos, pues, y tienen esa libertad de escogerla, va a ser mucho más genuina y obviamente va a fortalecer más la experiencia del niño y va a fortalecer más que esa lección que él ha tomado, que él ha tenido, pues le haga seguir ese camino, ¿no? Con más confianza de lo que está haciendo. ¿Cómo tú, que has practicado y que has estudiado teología, cómo podemos hoy en día enseñarle a nuestros niños o guiarlos hacia quedarse con la doctrina que practicamos en casa? Pues sí, Edna, es una buena pregunta. Yo creo que los niños son inocentes. Cuando son chiquitos, nosotros somos sus héroes. Ellos creen en la palabra que les decimos. Entonces comenzamos con conceptos muy sencillos con nuestros chiquitos. Dios es nuestro creador, Dios nos ama. Eso es lo más simple. Ellos reciben el amor como algo muy simple. Nosotros como adultos tendemos a complicar las cosas, pero nuestros chiquitos, ellos reciben el amor de Dios de una forma pura, de una forma simple. Entonces les decimos, tienes un creador que te ama muchísimo y que te creó de una forma maravillosa. Tú eres una creación maravillosa de Dios. Ellos lo reciben, ellos lo creen. Después, cuando van creciendo, como tú decías, como lo vamos modelando, se va haciendo un poco más real. ¿Qué es el amor? ¿Cómo se tangibiliza que yo fui creada por un creador? Que yo no fui producto de un accidente. Porque en la medida que nuestros hijos crean que ellos no son producto de un accidente, su identidad se va a fundamentar en ese creador, no en lo que la cultura les diga, no en lo que la sociedad les diga, o en lo que los amigos o las amigas o las opiniones de sus amistades. No, su identidad va a estar fundamentada en algo más grande que ellos, más grande que como ellos se ven en el espejo. Ellos van a comenzar que si son creados por ese creador perfecto, pues ellos tienen un propósito más grande que ellos. Entonces estas verdades básicas que les podemos decir en el hogar desde chiquitos y continuar, ser consistentes con este tipo de mensajes, les va a ayudar en su identidad. Después, cuando van creciendo, por ejemplo, con nuestros hijos, vemos importante tener discusiones de nuestra fe en la casa. En nuestro caso, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, en nuestro caso, abrimos la Biblia. Cada uno de ellos tiene su Biblia, discutimos temas que les guste. Por ejemplo, a veces, pues mis hijos son hombres, entonces les gustan las historias de ficción, de guerras, de peleas. Entonces abrimos esas historias y las discutimos juntos. Este guerrero ganó y el otro perdió y ellos fueron más valientes. Algo que esté cerca al corazón de ellos. Claro. Luego esas historias se vuelven un poco más teológicas, se vuelven más, vamos profundo. El autor que escribió esto, ¿qué quiso decir en esta historia? ¿Cuál fue el contexto histórico? Entonces vamos más profundo. Y así los niños comienzan a abrir sus corazones más fácilmente a nosotros. Comienzan a preguntarnos preguntas que si no tuviéramos esas conversaciones, de pronto no nos las preguntarían.
Entonces se vuelve un cultivo o el ambiente perfecto para nosotros responder y ser sus mentores, ¿cierto? Y ver sus corazones. Pero eso requiere tiempo. Entonces, cuando tú me preguntas por prácticas, yo diría un estudio bíblico juntos, un estudio de nuestra fe juntos, que abra la oportunidad para que ellos abran sus corazones. Otra práctica puede ir a la iglesia, ¿cierto? Ir juntos, estar en comunidad con otras personas que crean lo mismo que nosotros, que también puedan, que nuestros hijos también puedan ver otros ejemplos por fuera del hogar, tener comunidad con otros, ¿cierto? Orando juntos. La verdad es que orar, Edna, se vuelve un tema que a veces, inclusive para adultos, es intimidante. Claro. Nos da a veces susto orar en público y no sabemos qué decir y cómo y qué palabras son las apropiadas, pero en la medida que nos relajemos y entendemos que le estamos hablando a ese creador que nos ama tanto, nos relajamos y le modelamos a los hijos. Entonces ellos pierden ese miedo y comienzan ellos mismos a usar sus palabras, tranquilos, descomplicados, a hablar con ese mismo Dios que los ama tanto y le abren su corazón. Entonces se rompen las barreras en la intimidad del hogar. Perfecto, ¿no? Qué lindo, Claudia. Y otra cosa muy importante, ¿cuáles serían los beneficios de acercar a nuestros hijos a nuestra religión, ¿no? A la religión que estamos profesando en el hogar y acercarlo tal vez a nuestras doctrinas, a nuestros principios, los principios de nuestra religión, la que hemos escogido, y a esas creencias? ¿Cuáles serían los beneficios, por ejemplo, como tú decías ahora, un sentido de pertenencia, ¿no? El pertenecer a una comunidad, nos reunimos todos, vamos a donde otras familias que oran igual que nosotros, pues estamos encontrando un punto en común y eso le pudiera dar a nuestros niños ese sentido de pertenencia que obviamente sabemos les da muchísima seguridad, les transmite seguridad, somos equipo, hay alguien que piensa igual que nosotros, que nos puede auxiliar, que siente igual que nosotros y que nos puede auxiliar en el caso de que necesitemos un consejo, una ayuda. El de pronto ir al templo, ir al culto, ir a la iglesia, como tú decías, pues pudiera darnos también rutinas, ¿no? Si todos los domingos vamos o en la noche oramos, pues estoy teniendo una rutina para mi hijo y sabemos la importancia de las rutinas en los niños que también les dan seguridad y les dan orden, les dan concentración en sus proyectos. ¿Qué otros beneficios tú crees que debamos trabajar los padres cuando acercamos a nuestros hijos a la religión que nosotros pues estamos siguiendo y queremos que ellos también desde su libertad y desde el sentido genuino de querer hacerlo igual que nosotros, pues también los tengan, ¿no? ¿Cuáles son esos beneficios? La fe nos sostiene, en la medida que, inclusive como adultos, creamos en Dios, en una roca que no va a cambiar, así la vida cambia, así las circunstancias cambian, ¿cierto? No siempre vamos a vivir en éxito y en gozo. Van a haber momentos difíciles, van a haber momentos de sufrimiento. Claro. Entonces uno cuando pasamos por momentos difíciles y nuestros hijos nos ven viviendo nuestra fe, los va a fortalecer a ellos para cuando ese momento llegue a ellos. Tú y yo sabemos, Edna, que es inevitable que el sufrimiento llegue. Claro. Es inevitable que van a tener que pasar por decepciones o algún tipo de fracaso o van a tener que tomar decisiones difíciles, ¿cierto? Pero en la medida que esta fe en Dios los sostenga, porque Dios no va a cambiar. Dios siempre va a estar ahí con ellos. Y nosotros sabemos que Dios va a estar ahí con ellos. Entonces, en la medida que ellos desarrollen también esto, sabemos que va a haber algo que no va a cambiar, que los va a sostener. Ahora, tú mencionaste estas prácticas doctrinales. Yo las llamo disciplinas espirituales. Okay. Una disciplina espiritual es, por ejemplo, sí, leer la Biblia. Con nosotros, pero también solos. Que ellos desarrollen esa cercanía con Dios individual. Yo siempre digo que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. No porque yo crea, quiere decir que entonces mi fe se va a pasar a mi hijo. Una cosa es modelarla, pero él tiene que tener su encuentro personal con Dios. Entonces su tiempo individual, personal, devocional con Dios todos los días es muy importante. Él tiene que encontrar a Dios. Entonces, bueno, leer la Biblia, también ir a la iglesia, esa disciplina de congregarnos con otros, de estar con otros creyentes, de escuchar sus historias. La Biblia dice que fuego con fuego nos maduramos. Entonces este fuego con otros creyentes también nos madura, cómo ser amistades, cómo aceptar a otros, cómo amar a otros. Claro. Entonces tienes razón, no solamente es en la casa, sino también en la iglesia. También, por ejemplo, actividades de servicio. Llevarle, no sé, brownies a una viuda que está pasando por dolor.
Ellos Claro. pueden ver eso. Eh, también pensaría, Edna, en lo que te decía de tener estudios bíblicos juntos, para que ellos también vean cómo discutir la fe. ¿Cierto? La fe no solamente es porque mi papá o mi mamá me dijeron que yo tenía que creer y que yo tenía que ir a la iglesia. ¿Cómo discuto? ¿Cómo soluciono mis problemas de fe? ¿Cómo le pregunto a Dios cosas? ¿Cómo leo la Biblia? ¿Cómo puedo ir más profundo? ¿Cómo puedo hacerlo? Y lo último, que para mí de hecho es lo más importante, es la oración. Que ellos cultiven su propio momento de oración con Dios. Que ellos mismos vengan a Dios como su mejor amigo. Que le hagan sus propias preguntas. Porque parte de mi oración por mis hijos no es que solamente me obedezcan y que vayan a la iglesia conmigo y con mi esposo y que hagan las prácticas bonitas que nosotros pensamos aceptables. No, es que ellos conozcan a Dios, que Dios se les revele a ellos. Entonces, parte de nuestra oración como padres es que Dios se les revele de una forma personal a ellos para que ellos no, primero que todo, no duden en la existencia de ese Dios que los ama, pero cuando lleguen esos momentos difíciles, que sepan a quién pueden acudir. Ahora, menciono los momentos difíciles, pero los momentos felices también, ¿cierto? No solamente la oración es pedirle a Dios, sino también agradecerle. Una actitud de agradecimiento constante. Eso es lo que también Dios nos pide, que en todo momento estemos agradecidos. Y bueno, eso también pues se modera en el hogar, ¿cierto? Un corazón de Claro, agradecimiento que aunque no llegue lo que queramos, aunque no suceda lo que queramos, confiamos en Dios. claro. Y Nosotros hay, no buscamos a claro. Dios por las bendiciones, sino por quién es Él. Y por ejemplo, cuando llega esa pregunta tan difícil del niño, ¿por qué le pasan las cosas malas a la gente buena, mamá? Si somos buenos, si mis abuelitos son buenos, si la gente que nos rodea es igual de buena que nosotros, si quisiéramos utilizar la palabra buena para generalizar, y le pasan situaciones, como tú decías, se necesita la fe para estar fortalecidos en esos momentos, pero ¿cómo le contestas en la inocencia de un niño por qué nos pasan cosas malas si estamos haciendo cosas buenas? Tú sabrás más sobre esto. ¿Cómo responde un padre a esta pregunta? Wow, sí, lo primero que les decimos a nuestros hijos y que le diría a los niños y a los jóvenes con los que trabajamos no es una pregunta fácil. Es una pregunta buena, pero no es fácil de responder porque toca las emociones, porque toca nuestros corazones, porque el sufrimiento de cada uno es algo muy personal y muy real. Entonces hay que tener cuidado con esas preguntas, ¿cierto? Entonces lo primero es reconocer que no es una pregunta fácil de responder. Segundo, reconocer que Dios también sufre. Por ejemplo, en la historia de Lázaro, cuando Lázaro, el amigo de Jesús, murió, Jesús lloró. Él también sufre. El sufrimiento no es algo ajeno a Dios. Dios nos quiere cerca a Él. Entonces Él también sufre cuando no estamos cerca a Él. Ese es su amor por nosotros. También les explicaría que vivimos en un mundo donde tenemos libertad de decisión, libertad de tomar decisiones. No todos vamos a decidir hacer el bien. Hay unos que deciden hacer el mal. Y este no es el cielo. Hasta que lleguemos al cielo van a haber consecuencias de aquellas malas decisiones, de aquellas personas que deciden rechazar a Dios. Por Claro. ejemplo, el ejemplo en el que alguien está borracho y se pasó el pare y entonces alguien inocente muere por un accidente de tránsito. Esa persona había tomado una decisión y en este lado del cielo, en este lado de la eternidad, esas consecuencias a veces las pagamos, enfermedades, cáncer. Lo llamamos un mundo caído. Vivimos en un mundo caído y este sufrimiento va a continuar. Pero también entonces elevamos la conversación a que Dios aún así tiene buenos propósitos. Dios nos ama, Dios está viendo, Dios igual quiere que en medio del sufrimiento vengamos a Él. Ahora, ¿por Claro. qué Dios permite el sufrimiento? Dios, ¿por qué permite que los buenos, cierto, paguen? Dios está formando nuestro corazón. Dios está formando nuestro carácter. No se trata del éxito en la vida, sino de conocer a Dios en esta vida. Luego vendrá el cielo. Dios nos promete un cielo, ¿cierto? Dios nos promete una vida de gozo, felicidad, sin dolor, sin enfermedad, sin llanto. Eso es la fe en el futuro. Pero en este momento nuestra esperanza está en que Dios está con nosotros, pasando por el sufrimiento, pasando por esos valles y esas montañas, que no estamos solos. Entonces es buscar al Señor que quiere estar conmigo, formando mi carácter,
formándome para esa eternidad. Entonces es buscar poner el sufrimiento desde una perspectiva eterna, no solamente temporal, por difícil que sea. Claro, y cuando hablamos del temor a Dios, porque muchas veces muchos papás buscan el temor a Dios y el mismo temor a los padres para poder encaminar, ¿no?, a ese hijo hacia el discernimiento, o sea, que escoja el camino correcto, como tú decías, que escoja las buenas decisiones en lugar de las malas. Entonces, ¿cómo manejar ese temor a Dios sin tener un temor en el mal sentido, ¿no? Sin creer que Dios es malo, Dios castiga, Dios me van a pasar cosas malas si no sigo el camino correcto. ¿Cómo podemos llegar con ese mensaje a nuestros hijos de una manera menos pesada y que haga que nuestros hijos sean quienes decidan escoger esas buenas decisiones y elegir un mejor camino? Me encanta esta pregunta, Edna, porque al final del día eso es lo que buscamos como padres, ¿cierto? Que no solamente nos obedezcan porque toca obedecer, sino que tomen decisiones por principio. Y eso es lo que buscamos con nuestros hijos. ¿Cuál es el principio de lo que te estamos pidiendo? Y el principio, vuelve a Dios. Cuando creemos en Dios como esta persona que es eterna, que tiene todo el poder, que nos creó por amor, que tiene todo bajo su control, pues realmente nuestra reacción es de reverencia, no de miedo, ¿cierto? No de miedo porque sabemos que Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros, pero es de reverencia, es de decir, yo no sé cómo hacer esta vida, yo no tengo todas las respuestas, pero tú sí, entonces quiero venir a ti y preguntarte, quiero venir a ti, pues soltar mis manos y decirte, hazlo a tu forma. Es ese tipo de referencia, entonces, de reverencia, y ese es el principio cuando le decimos a los niños. Si nos vas te exigimos que nos obedezcas porque es nuestra responsabilidad en ese momento educarte en nuestro hogar y queremos protegerte del mal. Pero cuando tú obedezcas, piensa también que estás obedeciéndole al Señor, estás respondiéndole al Señor. Toda tu vida vas a estar bajo autoridad, no solamente en este momento, vas a tener profesores, jefes, etcétera, en el futuro. ¿Y tú por qué obedeces? ¿Tú por qué sigues ciertas reglas? ¿Tú por qué decides no seguir otras opiniones? Todos por principio, porque estamos respondiéndole a algo más grande que nosotros. Por ejemplo, ¿por qué no mentimos en los exámenes? No solamente por el examen que tengo al frente mío, es porque quiero tener una ética laboral en el futuro, porque quiero ser excelente, porque la excelencia va más allá que mi examen en este momento, mi excelencia va más allá porque estoy mostrando integridad para la vida. ¿Por qué? Porque fui creada bajo la imagen de Dios, porque fui creada bajo su amor para propósitos grandes. Entonces, si ves como todo vuelves al principio, Todo vuelve a un principio. al creador, exacto, no solamente a mi obediencia inmediata. Entonces es también ayudar a nuestros hijos a ver el impacto eterno. Claro. El impacto en generación, no solamente el impacto en los siguientes 10 segundos de emociones y de mal genio y de rabia y que porque no me dieron gusto en lo que yo quería. No, el impacto es cómo estoy impactando esta generación de millones de personas. Estoy viendo más allá. Ese es el principio. ¿Por qué? Porque Dios me creó para Él, no para mí, no para mis siguientes 5 minutos de placer. Claro, Claudia, dentro de la crianza respetuosa, pues daríamos que es importante que presentemos a nuestros hijos la doctrina que papá y mamá llevan en casa y la vida de valores que queremos para ellos, pero también respetemos esa libertad de escoger la religión que ellos, con la que más se asemejen, donde ellos vean que sus valores y sus propósitos pues están más alineados. Tú, desde tu aprendizaje, desde tu experiencia, ¿cómo le puedes ayudar a los padres que ven que tal vez sus hijos no quieran quedarse con la religión que se profesa en casa, sino que estén buscando otras alternativas? ¿Cómo se puede manejar ese tema en el hogar? Lo primero que yo diría es, nuestros hijos, desde el principio hasta el fin, son de Dios. Son un préstamo para nosotros por, no sé, 15, 18 años, ¿cierto? Los tenemos bajo nuestra casa, los queremos proteger, darles lo mejor, pero algún día ellos se van a ir y van a escoger por ellos mismos. Entonces se vuelve un tema de oración y de fe. Orar, Señor, que los guíes, que captures sus corazones, que los protejas del mal, que guíes su corazón para que te escojan, para que te conozcan, para que te encuentren,
para que tú guardes sus decisiones. Entonces se vuelve un tema de entregárselos al Señor, ¿cierto? Porque tiene razón, nosotros no vamos a tener control sobre ellos. También se vuelve un tema de amor, de aceptarlos como individuos. Nosotros no los amamos porque se comportan como nosotros queremos. Exacto. Los amamos porque ellos fueron dados por Dios para nosotros por un tiempo y los amamos por quienes son ellos. Entonces los aceptamos para tomar decisiones con las que no estamos de acuerdo y vamos a tener que en ese momento decidir, acepto a mi hijo, de pronto no esa decisión, de pronto no esa actitud, pero amo a mi hijo y quiero que él sepa que este es su lugar seguro. Su hogar es su lugar seguro donde él puede volver, donde él puede hablar de lo que necesite. Nosotros en el futuro nos vamos a volver como sus entrenadores, como sus mentores, no sus papás que están disciplinándolos a toda hora. Entonces abrir ese espacio en el que ellos puedan venir y abrir su corazón. Y poco a poco, esa fe que nosotros les metimos en la casa, la palabra de Dios no vuelve vacía, dice la Biblia. Dios vuelve, Dios va a seguir llamando ese corazón. Entonces que encuentren en nosotros ese lugar abierto, ese lugar seguro y aceptarlos a ellos como individuos, porque así nos acepta el Señor, aun cuando lo rechazamos a Él. Claro. Bueno, ya para despedirnos quisiera que nos contaras un poquito de ese grupo de jóvenes que manejas en compañía de tu esposo, si no estoy mal con la información, y cómo llegan esos jóvenes, cómo los buscan y cómo has conseguido que tantos jóvenes hoy en día se unan a esa idea que tienes de teatro, de música, de otras actividades que le ofrecen a los niños y a los jóvenes, pues ese entretenimiento. ¿Cómo se formó ese grupo? Y contémosles un poquito a los papás cómo sí se puede y cómo sí se logran estos grupos de jóvenes y niños. Bueno, un grupo como el que mencionaste es el de teatro con nuestra iglesia. Aunque sea un grupo de teatro por la iglesia, cualquier fe está invitada, cualquiera, el que cree, el que no cree, el que cree menos, el que cree más, puede participar en las obras de teatro. Son musicales que ponemos, somos un grupo de 6, 8 personas como liderando. Alguien se encarga de dirigir, otra persona de la parte vocal, yo me encargo de coreografía, alguien de escenografía, etc. Entonces, todo el mundo se ha invitado, tenemos audiciones y en la iglesia lo vemos más como solamente el show. El show es precioso, es muy lindo y todo el mundo brilla, pero lo vemos como una oportunidad para entablar relaciones con estos jóvenes, que de lo contrario de pronto no irían a una iglesia, de lo contrario no harían preguntas espirituales, de lo contrario no orarían. Entonces lo primero que hacemos es oramos todos, no obligamos a nadie, pero como grupo oramos juntos, buscamos amarlos. Qué bonito. Buscamos amarlos, buscamos también que cultiven sus talentos y que brillen bailando, cantando. Eso es un grupo. Qué bien. Entonces bueno. pasamos mucho tiempo. Y el otro grupo es el de high school. También cualquiera puede venir, tenemos actividades sociales, tenemos actividades de oración, tenemos actividades de alabanza, invitan a sus amigos, los hacemos sentir bienvenidos, aceptados, si quieren volver, si no quieren volver, oramos por y con ellos. Es simplemente una puerta abierta para que todos los jóvenes sientan que pueden venir y descansar y sentirse en un lugar seguro. Y reforzar la fe, que eso es lo que queremos, que no solamente la fe se quede en las 4 paredes del hogar, sino que cuando salgan a compartir con otras personas, pues esa empatía continúe y tenga raíces en el hogar, pero también tenga ramas, ¿no? Para expandirse a las demás personas y seguir contagiando a otros de la felicidad de creer, de respetar, de tener una esperanza todos los días, y eso es lo que queremos, cultivando la fe en nuestros hogares. Claudia, pues muchas gracias por tu participación hoy. Espero que esta información le llegue allá en los hogares a alguno de los padres y cultiven y promuevan la fe en el hogar desde la libertad que quieran. Simplemente creer que hay un ser supremo que nos ama y que nos merecemos un mejor mañana para todos. Gracias por estar hoy con nosotros aquí en Il Nido Padres. Recuerden descargar el app de Latinísima y escucharnos de lunes a viernes o buscarnos en nuestro canal de Il Nido Padres en YouTube. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Si te gustó esta información, compártela con otros padres y ayúdanos a crecer como comunidad. Puedes seguirnos en Instagram como Il Nido Padres, déjanos tus comentarios, preguntas y, ¿por qué no?, sugerencias de contenido. Soy Edna Meyer y nos encontramos en un nuevo episodio.